el pulpo que se come vivo que se ve en los videos de YouTube? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, porque se mueve en la boca. Ay. Hola gente, bienvenidos a una nueva temporada de mis videos para la K-Influencer Academy. Si es la primera vez que andan por acá y no saben de qué hablo, les cuento brevemente. La K-Influencer Academy es un programa del gobierno de Corea en donde creadores de contenido hacemos videos sobre lo increíble que es Corea. Y el día de hoy la misión que nos pusieron, porque ellos nos dicen de qué temas hablar, es sobre la palabra mat. Mat es una palabra en coreano que tiene 3 significados: placer, sensación y sabor. ¿Y qué mejor cosa para englobar esos 3 conceptos que la comida? Es por eso que hoy viene un mercado coreano para que conozcamos el mat de Corea. Y para hacer este recorrido aún más interesante, hoy tengo una invitada muy especial. Hola, soy Nayi. Soy chef y vivo en Seúl. Y este es mi mercado favorito, Mangwon. Así que vayamos a recorrerlo. Ahora sí, Nayi, tú nos vas a ir contando las cosas diferentes e interesantes que vamos a ver en este mercado que pues, normalmente uno no ve en México, como por ejemplo aquí. Están como peceras y el calamar vivo. Aquí mientras más vivo y más fresco es más caro y más rico. Esas son como unos moluscos, unas bolitas de mar, pero tienen mucho yodo. Y la comen igual así cruda o cocida, pero más que todo cruda. O sea, esas cosas raras se comen crudas. Sí. O sea, por si no se ven apetitosas crudas, menos se me antoja. Sí. Pero bueno, ese es uno de los sabores de Corea. Y esto aquí es muy común, ¿no? El pescado crudo. Sí, es muy común. Pero se come así nada más, ¿no? O sea... Sí, con salsa de soya. Y ya, para adentro. Sí, pero los coreanos también comen con salsa gochujang. Y esa picante. salsa que... ¿Es una salsa picante? Sí, las comen así. Y este lugar es muy interesante porque él solo es el único que hace dubu, que es el tofu, ¿Cuál es? en este mercado, que es el queso de soya. Y ve que hay en paquete, pero hay fresco. Y vende esto? por día. Ajá. ¿Esto es queso de soya? Eso es queso de soya. Y lo vende fresco por día. ¿Y esto qué es? Es como una gelatina de nueces. castaña, ¿no? Sí, de castañas. Es muy típico en Corea. ¿Y esto es también Y como eso una gelatina de algas? Gelatina de seaweed, sí, de algas. Es igual muy típico, lo puedes hacer en banchan y como ensaladita. Y es muy nutritivo. Oh. Y es el único puesto que venden aquí y se le acaba súper rápido. Más lugares de pescado. Ahora es temporada de calamar y está más barato. Y de pulpo, no es bebé, pero este pulpo solo crece hasta ese tamaño. Y se llama chukumi. Se come a veces crudo, vivo o cocinado. ¿Este es el pulpo que se come vivo que se ve en los videos de YouTube? Sí. O sea, ¿sí lo agarran entero y se lo comen? Sí. Bueno, entero no, Ajá. pero picadito sí, con un poquito de sal. Es súper rico. A mí me gusta. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, porque se mueve en la boca. Ay. Ok. Aquí este lugar también es muy interesante porque vende como semillas y especies. Bueno, no especies, no hay muchas especies en Corea, pero vende todo lo que es frijoles y todo esto. Todo es nacional, todo es producto nacional que usan aquí, arroz integral y todo eso. Esos son tipos de arroz, ¿verdad? Sí, tipos de arroz. Tipos de arroz y tipos de frijoles que usan aquí más que todo. Se come el frijol con el arroz. Y aquí están, ¿ves? Aquí me gusta comprar a mí el sesame oil, el aceite de sésamo, porque es fresquito y huele súper rico. O sea, ¿esta máquina está haciendo aceite de sésamo? No, esta máquina está tostando el sésamo. Es solo para tostar y te vende el sésamo tostado. Y ellos tienen, ves, allá la máquina que es de aceite y también ahí mismo la hacen el aceite. ¿Esa máquina hace el aceite? Sí. Oh. El sésamo que en México es conocido como ajonjolí. Sí, y se usa aceite de sésamo en casi todas las comidas también coreanas. Okay. Pero así tostadito y recién hecho es más rico que comprarlo en el supermercado. Y huele súper rico y todo. Sí, olía rico ahí atrás. Fresquito. Y aquí son puestos de banchan, ya está todo hecho, porque casi ya nadie hace en casa, es muy difícil hacer. Estas son las gelatinas, mira, que vimos allá, que es la gelatina de algas como ensaladita, lo comen como kimchi. Ok. Y ahora vamos a comprar este omelette, este es yache, de fideos y verdurita. Este es tofu, mira, tofu y le ponen salsita. Y miren, aquí hay muchas más Hay de todo. de diferentes verduras.
Cuéntanos un poquito qué es el banchan, porque eso es algo muy de la comida coreana. Sí, el banchan son como entraditas, vamos a decir, que siempre en la casa tienes y normalmente siempre hay arroz blanco, pero bueno, siempre tienes que tener varios tipos de banchan, varios tipos de entradita, entonces a veces tiene como esos huevos, verduritas, kimchi, de todo, y con eso comes el arroz. Y siempre en las casas coreanas hay más o menos, mínimo tienes que tener 3 banchan. Ok, si no se ve pobre la comida. Ah, de hecho aquí también uno va al restaurante y te sirven, ahí son como guarniciones, muchas guarniciones junto con tu platillo principal. Y cada restaurante tiene su guarnición especial, digamos, ¿no? Su banchan especial o su kimchi especial o algo así. Pues ahí atrás ya lo vendían hecho por si ya no hay tiempo, ¿verdad? Sí. Miren, aquí hay fruta coreana, este meloncito. Este melón se llama chame, que eso lo hay en Corea y es como un melón coreano. Es un poquito de sabor menos intenso que el melón. Y ahora es temporada, en verano. Y normalmente en Corea la gente temporada porque es más barato. Ahora será la temporada de chame, que es el melón coreano, y de subak, que es la sandía. Ah, sí. Porque sí, la fruta aquí es muy cara. ¿Esta pera? Cuesta 8,000. Cuesta más de 100 pesos una pera, gente. Y el melón no tiene precio, pero debe estar como en unos 200 una pesos. manzana, 3 10,000 y esta 2 10,000, o sea, una 5,000. Esta una manzana cuesta unos 80, 70, 80 pesos. Entonces, pues sí resulta medio doloroso. Sí, hay que comer fruta de temporada. Sí. Ahí en México, luego vas a restaurantes, así como comida corrida. No sé si ubicas la comida corrida, que es... ¿como de la calle? ¿O no? No, o sea, es como comida casera. Que te sirven tu sopita, tu arrocito y tu guisado. Sí. Y a veces dan postre. Y luego dan fruta. Y en México se nos hace muy ofensivo que nos den fruta de postre. Es como échale ganas a tu postre. Y aquí es un lujo. Sí. Aquí es un lujo. Ya no voy a ver tan mal la fruta de la comida corrida. Y aquí hay una de mis comidas coreanas favoritas. Pollo frito. De muchos sabores. No saben lo delicioso que es, gente. En los K-dramas comen mucho pollo frito. Y se me antojaba mucho, pero pensé que iba a ser como... Pues normal, pollo frito como de Kentucky así. Corea. No, está buenísimo. Sí, es algo que hay que probar si en la Corea ponen el pollo frito coreano. Es como ya una cultura el pollo frito coreano. Y aparte se come, creo que con cerveza se acompaña, ¿no? Tiene hasta un nombre, creo, ¿no? Chimek. Chimek. ¿No? Chimek. Estas son las galletas coreanas, como snack coreano. Miren. La mayoría es de arroz. De arroz o de cacahuate o de... Tenemos muy poco de azúcar. El equivalente a las alegrías mexicanas, pero aquí son de arroz. Guaya. Se llama guaya. Guaya. Como galleta. Y aquí venden, ¿ves? Pescado seco, algas, y solo son lugares que solo venden eso. Miren, aquí tenemos ya lo que es como street food coreana. Esto acá es tteokbokki, que son como unos pastelitos de arroz en una salsa picosita. Delicioso. Es como dulcecilla la salsa, pero es muy rico. Esto es sundae, que es como morcilla, como chorizo de sangre, morcilla. Como moronga. Sí. Estos son como pastelitos de pescado. Oden. ¿Cómo se llama? Oden. Estos son los fish cakes. A mí me encanta porque es como un caldito de pescado con estos brochetas. Están hechas de una harina de pescado. Super mayo. Delicious. Donuts fritos de coreanos. Me encantan, son de mis cosas favoritas de aquí. Y estos son como igual unas masitas fritas y adentro tienen relleno de sweet potato. Este tiene pizza adentro. Sí, diferentes sabores. De yache, de verdura. Y este con probanesa. Es que me encanta. Con azuquita. Delicia. Y miren, aquí tenemos las bebidas alcohólicas tradicionales coreanas, que es el makgeolli, ¿no? Sí, este es el makgeolli. Aquí hay otro tipo. A mí ese me gusta porque siento que sabe a... a Yakult con alcohol. En Bolivia hay algo igual parecido como chicha, pero se hace de maíz. Maíz fermentado. Miren, aquí tenemos otra comida tradicional coreana que se llama chokbal. Sí. Que chokbal, que son las piernitas de cerdo cocinadas en salsa de soya. Es delicioso, gente. Es bueno para el colágeno, tiene mucha gelatina. Me encanta el colágeno coreano. Sí. Es una cosa deliciosa el colágeno coreano. Y a mí la verdad es que pensé que el chokbal no me iba a gustar porque tiene la piel y es como aguada. Sí, gelatinosa. Ajá, y pensé que... No, me encantó. No, es rica. Me encantó, es muy rico. Y es suavecita, súper suavecito. Y tiene hay que comer colágeno coreano. Pero me gusta consumirlo de otras maneras también. 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 Aquí, ¿Esto qué es? Son galletitas de arroz.
Mira cómo sale. Oh, ay, Dios, a ver. mío. Quiero ver cómo sale. La dispara tal... ¡Órale! Sale disparando. Oh, te ha invitado. Kamsahamnida. ¡Kamsahamnida! Ella las guarda en su bolsita. Muy original cómo se hacen estas galletas. Salen disparadas, a ver. ¿Está buena? Está bien rica. Pensé que iba a estar súper desabrida. A ver. Y está dulcecita. Voy a comprarle después. Qué rica. Miren, otro de mis platillos favoritos. Eso se llama De kalguksu. Que kal significa cuchillo, entonces son fideos cortados a cuchillo. Ah. Sí, entonces lo hacen ahí súper fresco y ves, lo cortan con el cuchillo. Ajá. Entonces, por eso se llaman kalguksu. Y son así gruesitos. Son muy típicos. Y este restaurante es muy famoso. Porque los hacen frescos. No usan máquina. Wow. Miren, ahí está ya. Los noodles cocidos. Vamos a comer. Se me está haciendo agua la boca durísimo. Es que me encanta estos Y noodles eso porque es son- suchebi, que es la tira nomás con la mano. O sea, lo corta con la mano. Ah, no se es con llama el- suchebi. o sea, no no es lo corta con con el cuchillo. Por eso son como trocitos de masa. Es muy delicioso porque como son gruesos es como masudín. Me encantan. Sí. Me encantan. Son gomositos, pero son frescos. Sí, qué rico. Bueno, gente, pues ya recorrimos el mercado, ya vimos los sabores de Corea y ahora los vamos a probar. Compramos varias comidita, acá recomendación del chef, cosas que sí he probado y que están deliciosas y otras que no. Pero la parte en la que nos comemos todo esto, que aparte los coreanos tienen este rollo del mukbang, ¿no? Que son videos de gente comiendo. Vamos a aplicar el mukbang, pero va a ser en el siguiente video. Así que estén pendientes porque ya lo subiré y les contaré a qué saben todas estas cosas. Y ya saben, si les gustó este video, por favor no se olviden darle like, suscribirse, comentar. Cuéntenme aquí qué se les antojó de todo esto y vean el siguiente video para que les cuente a qué saben. Muchas gracias, Nayi, De nada. por Gusto. acompañarnos en este recorrido e ilustrarnos con tus saberes culinarios. Adiós.